En el Parque Nacional hay dos tipos de personas que se pierden: los tontos y los desafortunados. Los tontos se desvían del sendero, subestiman el calor y confunden un mapa topográfico con una guía de parque temático. Los encuentras deshidratados, quemados por el sol y avergonzados, pero casi siempre los encuentras. Los desafortunados simplemente doblan una curva en el cañón y el mundo se los traga enteros. Una inundación repentina, un desprendimiento de rocas, un solo paso en falso, en un acantilado de 1000 pies. La naturaleza no tiene una agenda oculta. Su brutalidad es honesta, y aprendí a respetarla. Esto fue diferente. La familia Garson no fue tonta ni desafortunada. Desaparecieron. Durante 3 días había estado recorriendo la red de afluentes sin nombre que alimentaban el North Fork, adentrándome más de lo que sugería su plan de senderismo. La búsqueda principal no había arrojado nada, ni huellas, ni señal, ni rastro de equipo abandonado. Era como si los hubieran borrado de la existencia. Operaba por intuición, por un mal presentimiento de que la tierra misma guardaba un secreto. Cada desprendimiento de rocas, cada lecho seco, cada enebro marcado por un rayo, era un hito para mí, parte de un mapa personal que llevaba en la cabeza, mi propio atlas de cicatrices. Esta búsqueda estaba tallando un nuevo camino inquietante en él. Encontré su campamento en un pequeño cañón escondido en un rincón de arenisca navajo. Lo primero que noté fue el silencio. No el silencio natural de la naturaleza profunda, sino un vacío muerto y aislado, ni cantos de pájaros, ni zumbidos de insectos, ni lagartijas correteando. Me quité la mochila, con la mano apoyada en la radio, y me acerqué a la tienda. Era una tienda domo para 4 personas, perfectamente armada. Las cuerdas estaban tensas y colocadas con una precisión que solo había visto en manuales militares. Pasé la mano por el toldo. Ni un gramo del omnipresente polvo rojo lo cubría. La entrada principal estaba completamente cerrada, el cierre en la parte inferior. Nadie podría haberlo cerrado desde adentro. Tiré de la lengüeta. La cremallera se abrió con un sonido como de tela rasgándose, aunque los dientes estaban intactos. Dentro, 4 sacos de dormir no solo estaban cerrados, están comprimidos con precisión, enrollados con una uniformidad imposible y apilados como leña. Junto a la tienda, un círculo de piedras para fogata sostenía una pirámide perfecta de leña y astillas, lista para una cerilla que nunca se encendió. 4 platos de esmalte estaban apilados al lado, relucientes como recién sacados de su caja. Los cubiertos encima estaban dispuestos en perfecto paralelo. Tomé un tenedor. Se sentía ingrávido y completamente limpio. No había manchas de agua, ni residuos, ni señal de que hubiera sido usado para llevar comida a una boca humana. A unos pasos, apoyadas contra una roca plana, estaban sus mochilas de senderismo, todas las correas abrochadas, todos los bolsillos cerrados. Junto a la entrada de la tienda, 4 pares de botas de montaña, 2 para adultos y 2 para niños, estaban alineados en orden descendente tamaño. Las suelas estaban impecables, los cordones atados, en moños idénticos. La escena no era la de una familia que había huido aterrorizada. Era un lugar preparado para una partida que nunca ocurrió, por personas que se habían ordenado hasta el olvido. Me resultaba repugnantemente familiar. En Afganistán, mi trabajo era intermediar entre los soldados en tierra y el poder aéreo, llamando a ataques cuando las cosas se ponían mal. Una vez vigilé un complejo durante semanas, confiando en los datos limpios de un dron. Ordené el ataque. Solo después de que el polvo se asentó, supimos que el grupo de hostiles era una boda. Mis superiores
a miles de kilómetros, lo llamaron una baja aceptable basada en información esterilizada. Esto se sentía igual. Era la misma limpieza procedural, la que reduce una tragedia humana a una lista de objetos inertes para un informe posterior. Debajo de una pequeña roca, como si quisieran salvarlo de un viento que no soplaba, había un dibujo infantil en una hoja de papel doblada. Era una familia de figuras de palo, demasiado altas y demasiado pequeñas, tomadas de la mano bajo un sol amarillo y redondo. Pero algo le habían hecho. Las líneas de cera, que deberían haber sido torpes e irregulares, estaban trazadas con la precisión impecable de un diagrama técnico. El sol no era un óvalo tembloroso, era un círculo perfecto, matemáticamente puro. Las sonrisas en sus rostros eran arcos idénticos e impecables. Un acto de amor y caos había sido ordenado, corregido por una mente que veía el desorden, pero no el significado. Dejé el dibujo donde estaba. No podía tocarlo de nuevo. Tenía que moverme. Tenía que seguir adelante. El angosto cañón continuaba unos 50 metros antes de terminar en una pared de roca resbaladiza por el agua que resumaba. El aire frente a la pared estaba distorsionado, brillando de una manera que nada tenía que ver con el calor. Era una perturbación vertical, un desgarro de 5 pies en el mundo que doblaba la luz que lo atravesaba. Por medio segundo, la arenisca detrás desapareció, y vi un cielo del color de un hueso, iluminado por 2 soles, uno un punto blanco brillante, el otro un rojo opaco y furioso. Hice lo que me habían entrenado para hacer. Observé, evalué, levanté mi bastón de trekking, su punta de carburo de tungsteno, algo real y sólido. Lo extendí lentamente hasta tocar el aire brillante. No hubo sonido, ni chispa, ni sensación de impacto transmitida por el bastón. Los últimos 3 centímetros de metal y carburo simplemente dejaron de existir. Lo retiré. El extremo estaba perfectamente cortado, un plano liso donde debería estar la punta. Retrocedí lentamente, mis pies seguros en el terreno irregular, mi mente una pizarra en blanco de puro instinto animal. Caminé hasta que el silencio muerto del campamento dio paso al susurro del viento en lo alto del cañón. Saqué la radio de mi mochila, levanté la antena y presioné el transmisor. Mi voz, cuando salió, era el mismo tono plano que usaba para reportar un árbol caído en un sendero. Zion Dispatch, aquí el guardabosques Raúl Ramos. Una ráfaga de estática. Adelante, Dispatch. ¿Encontraste algo? Miré hacia el afluente, hacia el lugar donde el mundo tenía un agujero. Encontré el campamento de los Garson. No hay víctimas, pero hay un problema. Uno serio. ¿Qué clase de problema? Del tipo para el que no tienes protocolo. Necesitan evacuar todo este sector y llamar a la base aérea de Nellis. La respuesta de Nellis no fue una llamada de radio. Fueron 2 helicópteros Black Hawk sin marcas, cuyas aspas batían el aire silencioso del cañón hasta someterlo. Aterrizaron en el lote de emergencia, detrás del centro de visitantes, con una tormenta de polvo y viento que hizo volar mapas turísticos por el asfalto. Hombres en uniformes de camuflaje desembarcaron antes de que los patines tocaran el suelo, rifles listos. Me recibió un joven capitán de la Fuerza Aérea, con la mandíbula tan tensa que pensé que se rompería. No se presentó. Solo dijo, «Viene con nosotros, Ramos», y señaló hacia el edificio principal. El centro de visitantes del Cañón Zion ya no existía. En su lugar había una base de operaciones avanzada. Donde antes estaba el mapa de bronce del parque, ahora había una fila de servidores portátiles con gruesos cables negros enredados en el suelo hacia las estaciones de poder. Soldados patrullaban el perímetro, sus rostros impasibles, contrastando grotescamente con la silueta del Watchman Peak. Mi santuario se había convertido en un teatro de operaciones. Me escoltaron a lo que antes era el auditorio principal, ahora un puesto de mando. Un mapa digital masivo del parque se proyectaba en la pantalla donde solían pasar documentales sobre el frágil ecosistema de Zion. Un hombre en traje de vuelo, mayor que los demás,
se giró desde el mapa cuando entré. Tenía las insignias de coronel en el cuello y un aire de certeza inmerecida que reconocí al instante. Era el tipo de hombre que confiaba más en un dron que en el hombre en tierra. «Coronel Ross», dijo, sin ofrecer un apretón de manos. «Su reporte, deme los detalles». Se lo conté todo, empezando por el silencio mortal del cañón. Describí el campamento. El orden impecable, los sacos de dormir enrollados dentro de una tienda cerrada desde afuera, los zapatos limpios, la leña sin quemar. Me concentré en el dibujo del niño. Las líneas eran perfectas, dije, como si una máquina las hubiera corregido. Eso es lo que importa. La psicología está mal. Ross agitó una mano con desdén. La psicología es irrelevante. Es anecdótica. Apuntó con un láser a una sección del mapa digital, un punto rojo brillando sobre el afluente que acababa de dejar. Un mapa térmico mostraba una mancha fría, un vacío azul profundo donde estaba la brecha. Esto es lo que importa. Tenemos una anomalía energética localizada de origen desconocido y una brecha de contención clase 4. La familia, su equipo, todo es solo fenómeno colateral. ¿Cuáles son los accesos físicos al límite del evento? La frase fenómeno colateral me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era la misma jerga fría que usaban en las reuniones en Afganistán. El lenguaje desapegado que convertía un pueblo en una coordenada y una boda en una pérdida aceptable. Mi propia voz se volvió plana, recuperando el tono de operador de radio. No pueden aterrizar un helicóptero ahí. Desde el norte, un hombre puede llegar a pie si no le importa deslizarse 600 pies por un pedregal. El suelo del cañón es la única ruta directa. Un equipo de especialistas ya está en el lugar asegurando el campamento, dijo Ross, volviendo a su pantalla. Sus barridos preliminares no muestran residuos orgánicos, ni ADN, nada. Está limpio. Señaló una esquina de la sala donde dos hombres revisaban equipos. Vestían overoles blancos de pies a cabeza como los equipos de biocontención. Parecían fantasmas acechando un laboratorio y se preparaban para caminar por mi cañón. Creen que pueden atrapar a Dios en bolsas si llevan suficientes cremalleras, murmuré. Ross continuó de espaldas a mí. Necesitamos un guía. Alguien que pueda navegar ese laberinto sin instrumentos. Todos nuestros sistemas fallan en un radio de 2 millas. Te has convertido en un activo crítico, Ramos, nuestro experto en la materia. Lo vi entonces, escrito en una pizarra blanca detrás de un servidor, junto a una lista de frecuencias de sensores. Operación Centinela Ciego. La ironía era tan perfecta que ni siquiera daba risa. Estos hombres, con toda su tecnología y su fe absoluta en los datos, marchaban hacia algo que no podían ver, guiados por un hombre al que se negaban a escuchar. Es un asunto de seguridad nacional, agregó Ross, como si eso lo explicara todo. Claro, dije. Siempre lo es cuando no quieren llenar papeleo. Ross se giró lentamente, entrecerrando los ojos. Me miró no como a un activo, sino como a un problema por manejar. Eres un excontrolador terrestre de la Fuerza Aérea, Ramos. Entiendes la cadena de mando. Guiarás a mi equipo al objetivo. Proporcionarás experiencia topográfica y ambiental y seguirás mis órdenes. ¿Queda claro? Me estaba dando una orden. El guardabosques en mí quería decirle que se llevara su operación y se largara de mi parque, pero el operador en mí, la parte que había intentado enterrar durante una década, conocía otra verdad. No me lo estaban preguntando. Habían cerrado el parque, ocupado el terreno, y ahora me poseían. Volvía a estar bajo una estructura de mando donde mi juicio era una responsabilidad, y yo solo era una herramienta para llevarlos a la puerta. Mi mayor miedo, hecho realidad, solo había cambiado una jaula por otra. Claro, dije. La palabra se asentó amarga en mi boca como el primer sorbo de café quemado al amanecer.
La misión comenzó justo después del amanecer. Mi equipo era un grupo de 5 hombres mal emparejados. 2 técnicos en overoles blancos que parecían absurdamente fuera de lugar contra la roca roja. Cargaban varillas sensoras y cajas de muestras. Se movían con el cuidado de hombres que pasaban sus vidas en salas limpias. Su escolta era un equipo de seguridad de la Fuerza Aérea de 3 hombres, liderados por un sargento llamado Hoyts, que llevaba su autoridad como un pliegue recién planchado en su uniforme. Era todo ángulos afilados y confianza silenciosa, pero sus ojos no dejaban de escanear los acantilados, buscando amenazas para las que su entrenamiento lo había preparado y encontrando ninguna. Yo era la brújula, el instrumento humano. Ross había dado la orden desde la comodidad de su puesto de mando. Proceder al límite del evento. Observar. Reportar. No interactuar. ¿Interactuar con qué? Con el aire, con el silencio. Seguimos el afluente, con el agua hasta los tobillos y fría. Durante el primer kilómetro, el mundo fue normal. Los reyesuelos del cañón cantaban desde los derrumbes, y el sol le daba profundidad y carácter al paisaje. Los soldados caminaban con el ritmo relajado de hombres seguros de su equipo y su lugar en la cadena alimenticia. El operador de radio de Hoyts mantenía un murmullo constante de acrónimos y confirmaciones con la base. Luego cruzamos la línea. No había marcador, ningún cambio visible, pero el mundo se inclinó sobre su eje. Lo primero que desapareció fue el sonido. Los cantos de los reyesuelos se cortaron a mitad de una nota. El susurro del viento en los acantilados simplemente se detuvo. Solo quedó el sonido de nuestro propio movimiento. Nuestras botas chapoteando y el tintineo del equipo de pronto sonaron obscenos en el profundo silencio. El operador de radio, un muchacho llamado O'Connor, se detuvo. Golpeó su auricular. FOB Centinela. Aquí S1. Comprobación de radio. Cambio. Nada. Lo intentó de nuevo. Centinela. ¿Me copian? Se quitó el auricular y miró a Hoyts, su rostro pálido. Muerto. Ni siquiera estática. Hoyts sacó su GPS. La pantalla mostraba un revoltijo de píxeles. Sin señal, dijo con la voz tensa. Sacó una brújula estándar de su bolsa. La aguja giró perezosamente, desviándose del norte magnético antes de detenerse en un punto aleatorio detrás de nosotros. Me miró y su seguridad profesional mostró una grieta apenas visible. Ahora le toca a usted, Ramos. Una sombría satisfacción se apoderó de mí. Sus sistemas de millones de dólares eran inútiles. Ahora tenían que depender de cosas que no podían cuantificar. El ángulo del sol, la textura de la roca, el mapa que llevaba en la cabeza. Avanzamos, y la sensación de anomalía se profundizó. La sentí primero bajo las suelas de mis botas, una vibración profunda que emanaba del lecho rocoso. Era como si una montaña entera estuviera siendo arrastrada. El sonido que haría una cordillera si la obligaran a arrodillarse. O'Connor comenzó a morderse el labio, un tic nervioso. El otro soldado mantuvo la mano en el rifle, como si pudiera dispararle a la sensación que flotaba en el aire. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los técnicos, su voz distorsionada por el sistema de comunicaciones del traje. Sostenía un sensor cuya pantalla mostraba símbolos incomprensibles. Esa es la razón por la que estamos aquí, respondí. Caminábamos por un banco de grava cuando levanté una mano para detenerlos. Me agaché junto al borde del agua. Miren esto. Hoyts y los técnicos se acercaron. En un remanso poco profundo, entre piedras irregulares, había un grupo de rocas distintas a las demás. Una docena de esferas perfectas, del tamaño de una canica al de mi puño. No estaban erosionadas por el agua, sino moldeadas con una perfección geométrica que la naturaleza jamás podría crear. Eran de la misma arenisca rojiza que los acantilados, pero habían sido reformadas. Mac, uno de los técnicos,
Se arrodilló con cuidado y tomó una de las esferas más pequeñas. La densidad molecular está fuera de escala, murmuró mirando los datos dentro de su visor. Es sólida, como si cada grano de arena hubiera sido comprimido en su estado más estable. Intentó guardarla en una bolsa de muestras, pero sus movimientos eran torpes. La esfera se le resbaló y cayó sobre una roca más grande. No se rompió. Emitió un golpe sordo, como piedra contra hueso, y dejó una pequeña hendidura en la roca donde había impactado. Los hombres la miraron fijamente. Esto no era un error del sensor o un juego de luces. Era una violación física de las reglas. El mundo aquí estaba siendo editado, reescrito por una inteligencia que valoraba el orden perfecto sobre el caótico y hermoso desorden de la realidad. Me levanté y miré hacia adelante, más adentro del cañón. El aire comenzaba a brillar. Habíamos pasado el borde. Ahora caminábamos hacia el velo. Pasado el remanso de esferas, el aire empezó a moverse. No era viento. Era un brillo espeso y oleoso que se aferraba a las paredes del cañón, haciendo que la arenisca sólida fluyera como tela en una corriente. Las líneas rectas se curvaban. Los acantilados verticales se inclinaban hacia adentro, como si el cielo fuera una tapa que nos aplastara. Mi mapa mental, construido tras años de recorrer estos cañones, libraba una batalla perdida contra lo que mis ojos veían. Sabía que el camino era recto, pero cada paso sentía como caminar por el interior de una botella deformada. Hoyts estaba justo detrás de mí, su rifle pegado al pecho, la cabeza girando constantemente mientras intentaba reconciliar el terreno con su entrenamiento. Era inútil. Aquí no había puntos de emboscada. La emboscada era el suelo mismo. Mac, el técnico que había recogido la esfera, se detuvo para ajustar un sensor en su mochila. Alcanzó a tocar un interruptor. Se oyó el clic del plástico, seguido del roce de su guante contra la tela. Luego, otra vez. Clic. Rasguño. Se quedó atrapado en un bucle de 2 segundos, su brazo retrocediendo, su cabeza girando en el mismo movimiento una y otra vez. Un tartamudeo humano en el flujo del tiempo. ¿Qué estás haciendo?, susurró O'Connor. Los ojos de Mac estaban desorbitados tras su visor, fijos en mí, suplicando. Un gemido de terror escapó de su garganta, un sonido que también se repetía en el bucle. «¡Mac!», gritó Hoyts, acercándose. Extendí un brazo para detenerlo. «No lo toques». No sabía por qué, pero era un instinto. No se toca maquinaria defectuosa sin entender la corriente. Clic, rasguño, gemido. La repetición era enloquecedora, como un disco rayado de terror. Tras un minuto, el bucle se rompió. Mac cayó de rodillas. Se alejó arrastrándose de su mochila como si estuviera en llamas, jadeando entre sollozos histéricos. La disciplina de la misión se había roto, reemplazada por pánico crudo. Mientras Hoyts y el otro soldado intentaban calmar a Mac, O'Connor tropezó hacia un charco de agua quieta en una depresión de la roca. Necesitaba salpicarse la cara, encontrar una sensación simple que tuviera sentido. Se arrodilló al borde, con las manos en forma de cuenco. Miró hacia abajo. Su reflejo lo miró de vuelta, y a través de él vio algo más. No gritó por mucho tiempo. Fue un chillido agudo, cortado como por un cuchillo. Me giré y lo vi aún arrodillado, inmóvil. Sus manos estaban sumergidas, su cabeza ligeramente inclinada, sus ojos fijos en un punto más allá de la roca, más allá del cielo. Eran los ojos de un hombre al que le habían mostrado la escala del universo y lo habían encontrado insignificante. Toda lucha, todo miedo se había ido. Solo quedaba un vacío terrible y plácido. Había mirado al agua y visto el vislumbramiento. Era una baja tan segura como si le hubieran disparado en el pecho. Eso fue todo. La misión había terminado. Todas las charlas de Ross sobre contención y análisis eran una broma. No se puede analizar un terremoto mientras sacude tu casa. «Hoyts», dije, con la voz calmada del operador tomando el control. «Póngalo de pie».
Usted y su otro hombre los sacan a ambos de aquí. Hoyts miró a O'Connor, luego a Mac y finalmente a mí. La estructura de mando en la que vivía se había desvanecido, reemplazada por la lógica brutal de la situación. Era un sargento, pero yo era el único que seguía en pie sin estar roto. ¿Y usted?, preguntó. Mis órdenes son escoltarlo. Sus órdenes ahora son sacar a sus hombres vivos de aquí. Mis ojos se fijaron en el aire brillante más adelante. El crujido en la roca bajo mis pies era más fuerte aquí. Un giro lento e inexorable de engranajes invisibles. Esta cosa había violado mi hogar, cicatrizado mi mapa y roto a estos hombres por el crimen de mirar demasiado cerca. Tenía que ver su rostro. Tenía que saber qué clase de herida era esta. Vayan. Hoyts dudó un segundo. Luego asintió con firmeza. Levantó a Mac y con el otro soldado cargando a O'Connor, comenzaron la retirada tambaleante. Yo seguí adelante, solo. El único sonido era mi respiración y el crujido sordo del lecho rocoso. El brillo en el aire era más denso ahora, una cortina de luz distorsionada que tuve que atravesar. El cañón frente a mí era una parodia de sí mismo. Un grupo de enebros antiguos parecía derretirse y reformarse con cada paso. El suelo bajo mis botas se volvió impredecible. Una roca aparentemente sólida cedía como arena, mientras la grava suelta se sentía firme como concreto. La gravedad era una sugerencia, no una ley. Mi compulsión por ver la fuente era una necesidad animal e ilógica. Ya no se trataba de la misión ni de las órdenes de Ross. Era pararse al borde de la herida abierta en mi mundo. Tenía que saber qué la había hecho. Al doblar una última curva, el crujido cesó. Y con él, todo lo demás. Estaba en el epicentro. El aire era delgado, cargado. El olor metálico del ozono se mezclaba con algo más. La neutralidad absoluta del vacío. Y allí estaba. No un vórtice de energía, ni un portal brillante, sino una ausencia perfecta. Una línea vertical de 5 pies colgaba en el aire, a 20 pies de la pared del cañón. No reflejaba ni emitía luz, la consumía. Era un parche de pura nada, un desgarro en la tela del mundo. Esta era la brecha. Di un paso hacia ella y el mundo no desapareció. Fue reescrito. El vislumbramiento no fue una visión, fue una avalancha sensorial, una descarga forzada de una realidad que mi mente no podía contener. El cañón se esfumó. Estaba parado en una llanura lisa, gris negruzca, que se extendía hasta un horizonte de estructuras geométricas afiladas. Torres de soportes esqueléticos se alzaban en ángulos que ningún ingeniero habría elegido, sus superficies un filigrana complejo que encerraba solo espacio vacío. No había tierra, ni polvo, ni erosión. Arriba, los 2 soles ardían en un cielo silencioso. Uno era una enana blanca, un punto brillante y frío que proyectaba sombras duras. Al otro lado del cielo, una gigante roja desangraba una luz carmesí sobre la ciudad silenciosa. No había día ni noche, solo el resplandor competitivo de una estrella naciendo y otra muriendo. Luego vino la sensación física. Sentí la atracción gravitacional de cada objeto en el sistema solar como una presión única en mi cuerpo. El tirón de Júpiter, el roce distante de Neptuno, el arrastre denso del Sol mismo. Mi propio cuerpo se sentía como un saco de partes sueltas, cada una queriendo escapar en una dirección diferente. Finalmente, el sonido, o su ausencia. El gran silencio, la parte más aterradora. No había viento, ni agua, ni vida. Solo un zumbido constante de baja frecuencia, que no era una onda sonora, sino una vibración directa en mi conciencia. Y en ese zumbido sentí que su atención se volvía hacia mí. No había ojos ni rostros, pero percibí su conciencia en cómo las torres se reordenaban infinitesimalmente, sus patrones cambiando con lógica inquisitiva.
No eran una especie viviendo en este lugar. Eran este lugar. El pensamiento, la arquitectura, el zumbido. Todo era una conciencia vasta y distribuida. Mi mente, buscando una palabra humana para una función no humana, encontró la única que encajaba: los guardianes. Y en ese zumbido entendí su propósito. No como palabras, sino como concepto puro. No eran malévolos, no eran invasores, eran un sistema inmunológico. Nuestro universo, con su desorden de impulsos biológicos, emociones crudas y física imperfecta, era una contaminación. La brecha era una herida en su realidad, y nosotros la infección filtrándose. La familia Garson no había sido asesinada. Había sido puesta en cuarentena, extirpada de la línea temporal con la misma lógica fría con la que un cirujano remueve un tumor. El campamento impecable no era una burla, era esterilización. Los guardianes limpiando el desorden que encontraron en el sitio de la herida. Mi propio trauma, el ataque aéreo en Afganistán, que había sido la tragedia definitoria de mi vida, se volvió infinitesimal. La indiferencia clínica del mando militar que me había destrozado era solo una imitación patética de esta indiferencia cósmica. Ross y sus hombres con sus sondas eran con bacterias, tratando de analizar el antiséptico, que estaba por eliminarlas. No podían pelear contra esto. No se le declara la guerra a un principio fundamental de la realidad. El vislumbramiento me sostuvo por una eternidad o un segundo. Cuando me soltó, caí de rodillas en el suelo rocoso del Sion real, jadeando. Mi cabeza palpitaba con el eco de gravedades ajenas. El silencio del cañón ahora sonaba fuerte y lleno de vida, comparado con el vacío que acababa de experimentar. Había mirado al abismo y me había mostrado mi lugar en el universo. No como guardabosques, ni como soldado, sino como un microbio efímero y caótico, aplastado contra el vidrio de un portaobjetos. Me tambaleé lejos de la brecha. Mi cuerpo era un territorio extranjero que estaba reaprendiendo a habitar. La roca áspera bajo mis palmas era un ancla. El aire, con sabor a polvo y salvia, era un alivio después de la no atmósfera del vislumbramiento. Me quedé con el conocimiento, un hielo en el estómago, de que los planes más ambiciosos de la humanidad eran garabatos de niño en una pared a punto de ser demolida. Un chisporroteo en mi oído, agudo y violento, rompió el silencio. «Ramos, ¿me copia? ¿Cuál es su estado?» «Ross». Su voz era una intrusión diminuta, un mensaje de un mundo que ya no parecía real. Mi comunicación, muerta por horas, funcionaba de nuevo. Proximidad a la fuente. «Sus signos vitales son estables», continuó Ross, con un dejo de frustración. «Lo estamos leyendo. Reporte». Miré la mochila abandonada por los técnicos. Sujeto a un costado, había un cilindro de aluminio pulido de unos 30 centímetros, con una lente de vidrio en un extremo, una sonda ambiental de alto rendimiento, una herramienta de análisis, una pieza del mismo sistema que creía poder dominar todo lo que encontraba. «Ramos, sus órdenes son desplegar la sonda, acercarse al límite del evento y lanzarla a la anomalía. Necesitamos saber qué hay al otro lado». Miré la brecha negra y silenciosa. Ross quería lanzar una piedra a una casa silenciosa para ver si alguien respondía. No entendía que la casa misma estaba viva y que las piedras eran una enfermedad. El vislumbramiento me había mostrado su naturaleza. Los guardianes eran seres de orden absoluto. Para ellos, nuestra existencia caótica era un patógeno. Forzar un pedazo de nuestra tecnología, una concentración de nuestra física y lógica, en su realidad sería un acto intolerable de contaminación. Su respuesta no sería medida, sería absoluta. Esterilizarían la amenaza, y su definición de local podía incluir todo el sistema solar. Desabroché la sonda. Ross seguía hablando en mi oído, su voz subiendo de tono, exigiendo obediencia. Era un fantasma,
representante de un sistema que ya había fallado, dando órdenes basadas en una ignorancia suicida. Ramos, reconfirme la orden. Es directa. Tenía que elegir. No como guardabosques protegiendo un parque, ni como operador cumpliendo una misión. Debía actuar bajo la verdad que me habían mostrado. Los guardianes no podían comprender la irracionalidad. Un acto de sacrificio, de desafío emocional, de caos puro y sin sentido. Era el único arma contra la que no tenían defensa. Un error en su ecuación cósmica. Con un rugido sin palabras, levanté la pesada sonda como un garrote. La estrellé contra el borde afilado de una roca de granito. El sonido fue obsceno en el silencio del cañón. Un crujido de metal torturado y vidrio destrozado. La golpeé una y otra vez. Los componentes finamente mecanizados se hicieron añicos bajo los impactos. Estaba destruyendo equipo militar de millones de dólares. Un acto de insubordinación, de traición, que terminaría mi carrera. Era lo más lógico que había hecho en mi vida. El efecto fue instantáneo. La brecha negra se convulsionó. El acto de destrucción caótica, de entropía deliberada en su umbral, fue un shock para su sistema. Se estremeció con una implosión horrible. El aire gritó al precipitarse hacia el vacío. Los bordes del desgarro se deshilacharon hacia adentro, desenredando la realidad a su paso. Por un segundo eterno, el cielo de 2 soles fue visible de nuevo, vasto y ardiente, antes de que el mundo se cerrara de golpe con un sonido como de montaña partiéndose en 2. Luego, silencio. El brillo en el aire desapareció. El frío antinatural se disipó, reemplazado por el calor seco y honesto del sol de Utah. Me quedé jadeando sobre los restos de la sonda. Mis nudillos sangrantes, mi comunicación estaba muerta. Arriba, escuché el llamado familiar de un reyezuelo del cañón. El sonido fue una bendición. Estaba solo. Había obedecido mis propias órdenes y al hacerlo, probablemente había salvado 2 mundos que nunca lo sabrían. Había logrado lo que buscaba desde Afganistán, un acto moralmente inequívoco, solo que me había costado todo lo demás. Di la espalda al lugar donde había estado la brecha y comencé el largo camino de regreso. El cañón estaba completo otra vez, pero mi mapa interno tenía una nueva característica permanente. Un lugar de desolación absoluta, una cicatriz tan profunda que nunca sanaría. Yo era su único hito. Me retuvieron 2 semanas en una habitación sin ventanas en la base aérea de Nellis, fuera de Las Vegas. No fue un interrogatorio. No exactamente. Era una cuarentena mental. Hombres de traje, no uniforme, entraban y hacían las mismas preguntas de distintas formas. Me mostraron fotos satelitales del cañón, antes y después. En las últimas, el afluente donde había estado la brecha era solo un cañón otra vez. Sin energía residual, sin mancha fría, solo roca. El coronel Ross vino el último día. Parecía más viejo, la certeza en sus ojos reemplazada por un cansancio burocrático. Se sentó frente a mí, un archivo delgado entre nosotros. Mi archivo. El reporte oficial, dijo, sin mirarme afirma que la operación Centinela Ciego encontró un evento espacio-temporal localizado e inestable. El evento colapsó bajo su propio déficit de masa-energía. La pérdida de la sonda primaria se atribuye al colapso. Sus acciones, aunque poco ortodoxas, no resultaron en bajas. El reporte del sargento Hoyts elogia su liderazgo en campo. Hizo una pausa, finalmente mirándome. O'Connor está en un centro de cuidado permanente, en el Hospital Walter Reed. No habla. Mac fue dado de baja médica. No puede estar en una habitación con un espejo. Me dicen que usted está bien. Estoy bien. Era la mentira más simple. Destruyó propiedad del gobierno, Ramos. Propiedad extremadamente costosa. La anomalía se volvió inestable, respondí. La sonda fue destruida en el evento. Nos miramos por un largo momento. Sabía que mentía, pero mi mentira encajaba en los hechos de una forma que servía para un reporte clasificado. La verdad
que había evitado un incidente interdimensional cometiendo vandalismo irracional era inútil para él. Mi historia cerraba el libro. La verdad habría abierto una biblioteca de horrores que no podía comprender. Su contrato con el Servicio de Parques Nacionales ha sido terminado, dijo, deslizando un papel y una pluma hacia mí. Firmará este acuerdo de confidencialidad. A cambio, recibirá su pensión completa y una baja honorable. No hablará de Zion, no hablará de la familia Garson, no volverá. Firmé. Estaba libre, pero con una correa tan larga que casi podía olvidarla. Mi mayor miedo, la pérdida de autonomía, se había materializado no con un arma, sino con una pensión y una firma. Ya no vivo en el desierto. Compré una cabaña en la costa de Oregón, frente a un bosque de abetos y cedros. El aire es húmedo, pesado, huele a sal. Es un tipo distinto de naturaleza, un tipo distinto de honestidad. El rugido del Pacífico ha reemplazado el silencio de los cañones. Algunas noches camino hasta la playa y miro al mar, otra fuerza vasta e indiferente que no se preocupa por los conflictos humanos. Nunca encontré el silencio de conciencia que buscaba. Lo cambié por un silencio de conocimiento. Soy el único custodio de un recuerdo que no puede compartirse. El guardián de una verdad que suena a locura. Mi memoria de Zion ya no es un mapa de senderos y cañones. Es solo una herida indeleble. Un lugar al que nunca podré volver, pero del que nunca podré irme. Llevo el recuerdo de lo que vi al otro lado de la brecha. Aquel mundo silencioso y ordenado, bajo dos soles como un filtro permanente en mi propia realidad. Es una carga terrible y un extraño regalo. Quemó todos mis viejos rencores, todas mis quejas insignificantes contra sistemas humanos imperfectos. No puedes guardarle rencor a un hombre cuando ha sentido el tirón gravitacional de su planeta. Miro las olas estrellarse contra la orilla. Siento el viento húmedo en mi cara. Luego miro al cielo, al sol único, brillante y sin complicaciones sobre el agua gris. Es suficiente. Un sol es suficiente.